Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Como saben, recientemente se cumplieron 2 años del sismo del 2017 y en la Fundación hicimos una propuesta de donativos que afortunadamente tuvimos muy alta respuesta. Hubo más de 217,000 personas que hicieron la donación a la Fundación, entre ellos pues algunas aportaciones de 10 y 20 pesos a través de los cajeros de Inbursa, también de 100 hasta 500 pesos en Telmex y Telcel, pero también hubo grandes aportaciones. ¿Traes las demás de 100,000? ¿No? Las demás de 100,000. Bueno, hubo grandes aportaciones. Les queremos agradecer, por supuesto, a todos los que hicieron esta aportación. Como ustedes saben, la multiplicamos por 6. La multiplicamos por 6 y eso es lo que estamos aportando para tratar de aliviar un poco los problemas que ocurrieron con el sismo. Quiero principalmente agradecerle, le agradecemos a todos, pero quisiera mencionar algunas fundaciones y organizaciones. Una, la Fundación Antonio Chedraui Caram, que hizo una donación de 10 millones. La Fundación del Checo Pérez, ya lo conocen todos a Checo Pérez, nuestro gran piloto de Fórmula 1, que él hizo una promoción a través de su fundación y le donó a la Fundación 9,600,453 pesos con 85 centavos. Igual a Infra, a Caltex, a la Fundación San Ignacio de Loyola, a la Fundación Alsea, que donaron 5 millones de pesos cada una. Comerciadora Porcícola, Frater Laguna, que también donó 5 millones de pesos. Frater, McCormick, donaron 3,700,000, 4. Palapa Música, Vigran nos hizo varias donaciones, la Bolsa Mexicana de Valores nos donó 3 millones de pesos, la Fundación Solidaria 2,700,000, varias operaciones, varias empresas del mercado financiero hicieron donaciones, Servicios Administrativos Gold Corp, una empresa minera, donó 1,800,000 y tuvimos inclusive una donación del Colegio Nacional, que nos hizo favor de hacer también una donación. Y bueno, con todo ello, estaba pidiendo un informe, no tiene un informe anual, bueno, no informe anual, hicimos un informe bianual de las operaciones para tratar de informar un poco a todos ustedes. El Club Pachuca y el Club León nos donaron 2 millones entre los dos, el Grupo Nutriza, el Aeropuerto de Guadalajara, en fin, fueron muchos los donantes, menciono solo algunos, y esas donaciones sumaron 412 millones de pesos, 361,533 pesos 24 centavos. Nosotros aportamos de la Fundación Carlos Slim 5 veces eso, por lo cual se multiplicó por 6. Entonces reunimos 2,474 millones de pesos, 169,211 pesos. Bueno, ese dinero, desde que se iba reuniendo y luego la aportación nuestra al final, lo pusimos a intereses a CETES. Eso es lo que hemos estado teniendo en CETES, que a la fecha de 30 de septiembre nos dieron 366,200,000 pesos de interés. Entonces, a lo que habíamos aportado todos los que donamos, que de una actitud solidaria de muchos de los mexicanos con diversos niveles de donación, hemos cobrado 66,2 millones de pesos al 30 de septiembre. Eso nos lleva un total de 2,840 millones. Después hemos hecho acuerdos con el gobierno, en algunas cosas hemos hecho un plan de que ellos aporten una parte pequeña, nosotros otra. Hemos juntado 91 millones de aportaciones,
Por ejemplo, un edificio que hicimos de 40 departamentos en la Calzada del Hueso, que recién se inauguró, ya se terminó, ya se le entregó a los que habían sufrido esta tragedia. El gobierno de la ciudad de la delegación nos dio 14 millones, el inmueble costó como 90 y pico, en fin. Entonces, lo que quiero informarles es de que hemos gastado a la fecha, hemos egresado de esta gran inversión que estamos haciendo en la recuperación de muchas de las personas y de las instalaciones físicas, arreglando patrimonio cultural, arreglando centros de salud, construyendo algunos hospitales, algunos mercados y sobre todo escuelas y vivienda. Hemos pagado a la fecha 946,288,903 pesos. Esto es lo que hemos egresado. Queremos informar eso, pero también, dejen que encuentre la hojita, quiero comentar lo que está pendiente ya comprometido, que tenemos pendiente de pagar. Entonces hemos egresado 946 millones y tenemos ya obras en proceso por 1,075 millones de pesos. Quiere decir que de aquí al año que entra, y probablemente nos vayamos un poquito por los intereses al 2021, aunque realmente es penoso que tanto tiempo se esté tardando en esta reconstrucción, pero estamos tratando de hacerlo a toda velocidad y todo lo que nos presenta el gobierno, que nosotros vemos que hay algún problema, lo tratamos de restaurar rápidamente o construir rápidamente. Son 1,075 millones, quiere decir que de aquí al año, en 2 años, digamos, estamos hablando de que vamos a egresar como 1,900 millones de pesos más. Todo está en construcción, todo es en construcción, y esto es lo que tenemos de pendientes. Les vamos a entregar este pequeño boletín, este informe que hacemos sobre la evolución y el uso de estos recursos. Los ponemos cada mes en la red, pero se llama en fundacioncarlosslim.org, pero en esta ocasión estamos haciendo un informe específico que es que es el que les vamos a entregar. En este sentido quiero destacar que hemos tenido mucho apoyo, no solamente de las donaciones que hubo, sino que tenemos apoyo de varias empresas que producen materiales de construcción, que nos han dado precios muy buenos, por lo que el efecto es mucho mayor que el que tenemos. Ernst & Young nos ha dado el servicio de auditoría gratuito. También tenemos el apoyo de IMPROS de supervisión de obra, que nos acompaña Roberto Ruiz con nosotros, el ingeniero Ruiz. De MAVE nos apoya mucho. Nosotros, aunque no estamos reponiendo los enseres domésticos, nos ofreció MAVE que compremos nosotros el material y ellos hacen la transformación y producen estufas y refrigeradores y los entregan, que ha sido importante a muchas casas y departamentos poderles entregar inclusive su refrigerador y su estufa o uno u otro. Entonces tenemos apoyo de muchos materiales y por supuesto de Telmex y Telcel toda la ayuda humanitaria, materiales, equipos, servicios de telecomunicaciones, etcétera. Y como decíamos desde el principio, los equipos que son de la constructora no se rentan, se prestan gratuitamente y la administración es gratuita, etcétera, etcétera. Por eso nos ha permitido tener este gran efecto y tener estos egresos. Si les parece, que creo que tenemos un video, ¿sí? Si lo podemos poner. En septiembre de 2017, en México, 2 sismos causaron que en segundos algunos lo perdieran todo.
México enfrentó una prueba que nos unió como sociedad y que demostró que trabajando juntos podemos superar cualquier adversidad. La Fundación Carlos Slim se sumó de forma inmediata a los esfuerzos por apoyar a los afectados en distintas partes del país y a las labores de reconstrucción en beneficio de los mexicanos. Con la aportación de más de 217,000 donantes, la Fundación Carlos Slim y la de diversas empresas y gobiernos, se reflejó el espíritu de ayuda de los mexicanos, permitiendo desplegar acciones en diversos segmentos y estados de la República afectados. A todos por colaborar, por poner un poquito y un granito de arena, porque así se hacen las cosas. Y a lo mejor nosotros no sabemos quién aportó, pero de todas maneras ustedes hacen mucho. Tengo un hogar nuevamente después de una tragedia. Tuvimos la oportunidad de estar viendo cada proceso de la reconstrucción, la demolición de cimientos, la instalación de los muros estos de contención, cada estructura, soldadura, ver las grúas. Todo esto nos llena de impacto, venir a visitar la obra y hoy poder propiamente ingresar. En verdad es un sueño, es algo que va a requerir tiempo poderlo asimilar, compartir y ojalá y que este proyecto en general del país y de la ciudad siga adelante para que otros puedan experimentar y vivir el apoyo que todos ustedes han estado dando a la ciudadanía. Estamos agradecidos de la compañía que hizo el mercado público para nosotros, porque es una cosa preciosa y hermoso. No hemos visto un mercado como donde vamos a estar ahorita. Estamos agradecidos. Con estas acciones, la Fundación Carlos Slim reitera su compromiso perenne con México. Gracias. Ya todos ustedes tienen el folleto. Solo subrayar que empezó a numerarse desde la portada, ni modo, discúlpenos, para que salieran más hojas, no sé qué pasó. Pero en la página 4, ahí está lo que se ha egresado, en qué campo. Mucho del trabajo ya se había realizado, inclusive, no está aquí cargado. Y lo que falta es, en salud son 425 millones de pesos, en educación 178, mercados tanto, vivienda tanto. Y estamos esperando de educación, nos siguen dando algunas otras escuelas que requieren o reconstrucción principalmente, o algunas, las reparadas ya como se dan cuenta se repararon muchas. Y en salud es un edificio que desgraciadamente interrumpió sus servicios, bueno, los tuvo que adaptar en otro lugar y no nos daban luz verde para la licencia, pero parece ser que ya por fin se arregló, que seguía o no seguía. Es un edificio muy importante en donde las cifras que tenemos desde que se atienden 1,000 consultas diarias y que bueno, pues estaba mal trabajando. Tenía 12,000, se van a construir 18,000 metros. Es el hospital Gea González, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, el Gea González.
todavía no iniciamos la construcción, por eso está en el renglón de programas por iniciar de salud, y que pues es una de las obras más importantes. Tenemos también varios pendientes por iniciar, son 672 millones de pesos aproximadamente, y lo que ya está en proceso son 1,075. Entonces, como ustedes saben, esto fue culpa del sismo. la Ciudad de México es una zona sísmica, toda la costa del Pacífico es sísmica, y el ingeniero que nos ha dado un gran apoyo, su papá es un gran ingeniero también, fue maestro mío en 1959, o sea, para que hagan cuentas, nos va a platicar un poco de la parte sísmica, cómo han ocurrido estas cosas, pero sobre todo también cómo estamos buscando que por lo pronto lo que estamos construyendo no pueda ocurrir, ¿verdad? Cuando hemos tenido un factor de seguridad muy alto lo que estamos haciendo. No sé si quieres, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues como saben, la República Mexicana en toda la parte del Pacífico tiene problemas sísmicos importantes, con la placa esta de Cocos que subduce. Es una placa marina, ¿verdad?, de fondo marino, que subduce a la placa continental. De ahí han surgido la mayoría de los sismos, fundamentalmente de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán. Y son sismos que afectan, desde luego, a las poblaciones cercanas en forma muy grande, y a la Ciudad de México por las características que tiene debido a la parte lacustre, fundamentalmente. Como saben todos, bueno, la mayoría de la ciudad está construida sobre la zona del lago. Entonces, estos temblores que se originan desde ahí, los lugares quizás más cercanos son la parte de Guerrero, Acapulco y demás lugares cercanos, y se transmiten esas ondas al centro de la ciudad, y se hace un efecto de amplificación, porque el lago pues tiene del orden de 80 metros en sus zonas más profundas de arcilla, que lo podríamos equiparar al equivalente al comportamiento de una gelatina, vamos a decirlo así. Cuando uno hace vibrar un poquito esa gelatina, pues se mantiene vibrando mucho más tiempo del impulso que se le dio originalmente. Esto evidentemente en 85 de todos es muy conocido, todos los efectos que ocurrieron. En particular en 2017 los sismos provinieron de esa misma placa que subduce dentro de la placa continental, pero queda más adentro y rompe esa fricción en esta ocasión a una profundidad que le llaman intermedia, muy cerca de la Ciudad de México. Es decir, esa placa no solamente tiene contacto en la parte de la costa, sino va metiéndose por debajo de la placa continental, se hace alguna curva hacia abajo y rompe en distintos puntos. Y este fue el caso de los sismos del 19 de septiembre del 2017, en donde al estar tan cerca de la Ciudad de México, ocasionó vibraciones en lugares en donde distintos que se tenían del temblor del 85. En el temblor del 85 la parte más céntrica de la ciudad fue la que sufrió más debido a la longitud de las ondas sísmicas, y aquí al estar más cerca el período fue mucho más pequeño e influyó en construcciones que estaban más cercanas, o sea, en la zona lacustre, pero más cercanas a la zona de transición.
en donde el periodo del suelo o el periodo de vibración del suelo es bastante más pequeño que en el propio centro de la ciudad. Entonces sufrieron, en contraposición con las del 85, que eran las que más se vieron afectadas, eran construcciones entre 15 y 20 niveles. Aquí no, aquí fueron construcciones de 1 a 10 niveles más o menos, en la zona sur poniente de todo el lago de Texcoco. Y de Xochimilco, por supuesto, la parte sur sufrió muchísimo. Entonces ahí pues hubo afectaciones, evidentemente muchas en viviendas que pues no estaban realmente construidas previendo estas fuerzas tan intensas. Inclusive se presentó el caso de Ciudad Universitaria, ustedes debieron haber escuchado. En Ciudad Universitaria las aceleraciones que se presentaron fueron incluso mayores que las de 85 en terreno duro. Entonces, estas construcciones, bueno, que se vieron afectadas, pues hubo que demoler muchas de ellas por inestabilidad, otras de ellas reforzarlas, y entre ellas, bueno, pues están desde luego viviendas en una gran cantidad, escuelas, centros de salud, monumentos históricos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se han hecho un programa de rehabilitación conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México, rehaciendo, bueno, para las casas habitacionales, desde luego, proyectos tipo que se han presentado ante el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, con los nuevos reglamentos, es decir, científicamente y cada día más se va conociendo más de los sismos, se van teniendo más instrumentos, más zonas en donde tenemos conocimiento a nivel de mecánica de suelos y a nivel de sismos, y por lo tanto los reglamentos de construcción van evolucionando conforme, bueno, pues van habiendo este tipo de eventos que nos van corroborando cierto tipo de acciones que a veces son distintas unas de las otras. Entonces los reglamentos tratan de hacer una especie de envolvente, recomendaciones, que son las que se utilizan. Para este caso que nos ocupa, se han estado utilizando el reglamento que se generó a partir de los sismos del 2017. Estuvieron trabajando intensamente un grupo de ingenieros y de geofísicos del Instituto de Ingeniería, fundamentalmente, del Politécnico Nacional y otras universidades, y a finales de diciembre del 17 se publicaron las normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones. Con esas normas técnicas complementarias y posteriormente con la publicación del propio reglamento en agosto del 18 es cómo se han hecho las construcciones. Se han hecho varias, entre otras, como decíamos, casas de 1 y 2 niveles, y fundamentalmente también se han agrupado en algunos edificios que sufrieron mucho en la zona, como decíamos, sur, en la zona poniente del propio lago, y en edificios del orden de un par de niveles a 10 niveles más o menos. Entonces se han diseñado totalmente nuevos en los terrenos que estaban afectados, con factores de seguridad mucho más altos, referentes no solo a las aceleraciones, es decir, a las fuerzas que ejerce el suelo sobre las estructuras, sino también restringiendo los desplazamientos de las mismas. Se está siendo mucho más estricto para que el desplazamiento de las estructuras sea mucho menor. Entonces, con base en estos reglamentos se hicieron proyectos
a base fundamentalmente de estructuras metálicas, la superestructura, dándoles una estructura resistente, o sea, a base de marcos que resisten el sismo por sí solos, no tanto como estaban construidos estos edificios antiguamente, que eran, voy a hablar nada más como un ejemplo, los habitacionales, que tenían muros de tabique o de bloc bastante pesados, haciendo las divisiones entre vivienda y vivienda, y las plantas bajas las utilizaban como estacionamiento. Entonces hubo una serie de fallas muy frecuentes que fueron las de los edificios que les llaman de planta baja débil. En muchas ocasiones los mismos inquilinos quitaban algunos muros para que cupieran algunos automóviles mayormente y demás, y eso debilitó que los edificios que tenían gran masa arriba de peso con los tabiques y una planta baja muy débil, pues se rompieran esas columnas fundamentalmente, y al romperse pues viene la falla de todo el edificio. Entonces ahora en este caso se hacen no edificios a base de mampostería, o sea de muros de tabique y bloc, sino a base de estructura metálica, unos de ellos, otros estructura de concreto, depende un poquito la conveniencia del lugar y del diseño, y con ello se respetan ya fuerzas bastante importantes, del orden de hasta 2 veces más las del sismo del 85 en algunos casos. Esto pues nos lleva a una mucha mayor seguridad, mucha mayor tranquilidad en esto. Y en cuanto a las cimentaciones, lo mismo, han habido de todo, terrenos que tenían cimentaciones superficiales que se pudieron quitar fácilmente, y han habido otros terrenos en donde se han tenido, que tenían pilotes ya, y estos pilotes, bueno, se han tenido que recortar para entrar con nuevas cimentaciones, de acuerdo también con el nuevo reglamento, que exige también mayores requisitos para estas mismas cimentaciones, de tal suerte de que estas construcciones pues quedan ya bastante seguras, quedan definitivamente ya bajo el nuevo reglamento, sancionado ya por todas las autoridades y por los investigadores, y de esta suerte pues esperemos que evidentemente pues resistan mucho más de lo que se tenía. Gracias, Roberto. Sí, o sea, las normas se hicieron más exigentes. Lo que se refería el ingeniero es de que algunos, lo que conocemos como muros de carga en la planta baja, en algún caso se removieron y se debilitaron. Pero en fin, creo que lo importante es que esté una norma que esperemos sea ya definitiva y adecuada, y que se exija y que se cumpla. Por otro lado, debo comentar que muchas de las viviendas se retrasaban mucho tiempo porque la gente no tenía sus escrituras, tenía posesión, pero o se las había heredado sus padres o inclusive 2 generaciones hacia atrás. Y bueno, fue una oportunidad también en muchos casos, como por ejemplo el caso de Oaxaca, en que el gobierno puso varios notarios a buscar que se regularizaran los inmuebles, y desgraciadamente sigue siendo una realidad que en México muchas de las personas tienen posesión de sus casas, pero no tienen las escrituras. Y bueno, pues eso hemos buscado que todas las viviendas que estamos participando, interviniendo inclusive o construyendo, que se les regularice la propiedad. Y le quisiera pedir, aunque estamos todos involucrados, Alfonso es el ingeniero que está ahí a cargo, el que está en la parte ejecutiva, operativa de construcciones, Guillermo. Entonces le quería pedir que si quieres comentar algunas cosas, Guillermo. Bueno, sí, me pedí el ingeniero comentarles en cuanto al equipo de obra, los ingenieros y arquitectos que participan en estas construcciones, y hablo por todos ellos, que pues nos transmiten unas historias, por supuesto, en cada casa, cada edificio, cada escuela en la que participamos. La verdad es que tiene una historia muy particular y conmovedora, y a la hora que entramos a estas obras,
inmediatamente hay un contacto con los vecinos que bueno, pues no hay manera de no sentirse conmovido y comprometido con la causa, ¿no? Entonces, todos ellos, yo también he sentido y visto la percepción en un principio, en algunos lugares no nos creían mucho, esa es la verdad, y ahora pues ha cambiado por completo y a donde llegamos los vecinos son parte de la obra, los tenemos casi de residentes de obra, nos están verificando por supuesto los avances y la calidad y todo, y bueno, la verdad es que la gente de obra está muy emocionada también de participar en esto. Como dijo el ingeniero, ya entregamos uno de los edificios y el evento pues fue muy bonito, ¿no? Los vecinos están ansiosos de que entremos a los edificios nuevos, a que terminemos sus casas y bueno, pues la verdad es que ya vamos a muy buen ritmo con todo eso, ¿no? Okay. Gracias. Pues no sé si quisieran, por favor, hacernos algunas preguntas. Ahí en el folletito, en el informe, tenemos información, fotos, el detalle de qué escuelas son, los edificios, las direcciones. Como podrán ver, las obras son en varios estados, básicamente, bueno, obviamente los que tuvieron problemas, la Ciudad de México, por supuesto, pero Oaxaca, Morelos, Puebla, y están descritos también los que son de Chiapas, los que son de cada lugar, tanto en salud como en educación, pero no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer.